Sé bendecido, estás en Reflexiones y en este canal compartimos pequeñas prédicas para acercarte a la palabra de Dios. Si eres nuevo en el canal, te damos la bienvenida y deseamos que te quedes hasta el final para que puedas recibir una palabra de fe, de aliento y un rema. Que el Señor te bendiga. En esta ocasión quiero compartir el tema titulado Se solicitan discípulos. Se solicitan hombres y mujeres que quieran seguir los pasos de Jesús. No hace falta decir que vivimos en tiempos muy conmocionados, guerras, rumores de guerras, y no es entrar en pánico, ¿verdad? El deseo de Dios no es que vivamos en pánico por las malas noticias que enfrentamos. El deseo de Dios es que estemos preparados para toda buena obra, como dice su palabra. El que seamos como esas vírgenes que tenían aceite, tenían Espíritu Santo, tenían presencia de Dios. El deseo de Dios es que todos los días podamos conectar con Él, podamos dejar en Él nuestras cargas, nuestras debilidades, nuestra falta de fortaleza muchas veces. El deseo de Dios es que podamos subir de nivel en la fe, el que podamos abonarle a nuestra vida espiritual, el que podamos tener una vida plena en las 3 áreas de nuestra vida. Y a mí me encanta leer lo que dicen los escritos, ¿verdad? Sobre las historias, las biografías de estos personajes de la palabra de Dios. En estos videos anteriores he estado compartiendo con ustedes de los profetas, vidas de inspiración, vidas que marcaron nuestra vida, marcaron la historia, el tiempo, vidas que definitivamente al leerlas ya no podemos ser iguales. Y no sé si este video lo voy a tener que hacer en 2 partes, tal vez con un tema diferente, pero siempre enfocado en esa convocatoria que el cielo hace. Y para esto, ¿verdad? Pedimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que use mi boca para llevarte una palabra de aliento, no para aburrirte, sino para llevarte, ¿verdad? Un acercamiento, para que el Padre, ¿verdad? Y tú puedan tener esa comunión. Estas vidas, como les mencionaba, los discípulos de Cristo, nos marcan porque cada uno de ellos tenía un propósito, un destino. Y según la historia, ¿verdad? Los discípulos o apóstoles de Cristo fueron las piedras fundamentales de la iglesia. En Apocalipsis 21:14 se nos dice que los 12 cimientos del muro de la Nueva Jerusalén tendrán inscritos sobre ellos los nombres de los 12 discípulos o apóstoles. Es evidente de esta forma que nuestro Señor le atribuye gran importancia a estos hombres. Según estudiamos estas vidas valerosas del primer siglo y lo que el discipulado significó en la época de Cristo, podemos esperar recibir ayuda para desarrollar un discipulado del siglo actual en donde vivimos, dirigido por el Espíritu como Cristo debe haber querido decir que sería. Yo encontré, ¿verdad?, alguna información. Sabemos que los 12 discípulos fueron Pedro, Santiago el anciano, Juan, Andrés, Bartolomé, Santiago el menor, Judas Iscariote, Judas Tadeo, Mateo, Felipe, Simón y Tomás. Voy a hablarles un poquito, ¿verdad?, de lo que yo encontré. Hay mucha historia, pero esta es la información que yo encontré. Andrés era el hermano de Pedro e hijo de Jonás. Vivió en Betsaida y Capernaum y era pescador antes de que Jesús lo llamara. Originalmente fue un discípulo de Juan el Bautista, según Marcos 1:16-18. Andrés trajo a su hermano Pedro a Jesús. Juan 1:40. Él es el primero en tener el título de misionero en casa y en el extranjero.
Andrés trajo a otros discípulos a Jesús también, aunque las circunstancias lo colocaron en una posición donde podía haber sido fácil para él llegar a ser celoso y resentido. Fue optimista y estuvo contento en el segundo plano. Su principal propósito en la vida fue traer a otros al Maestro. Miren qué bonito, ¿verdad? Podemos aprender mucho de Andrés. Bartolomé. Bartolomé Natanael, hijo de Talmai, vivió en Caná de Galilea. La tradición dice que fue misionero en Armenia. Un número de estudiosos cree que fue el único discípulo que provino de sangre real o de una familia noble. Su nombre significa hijo de Tolmai o Talmai, segunda de Samuel 3:3. Talmai fue rey de Jesús, cuya hija Maaca fue esposa de David, madre de Absalón. El nombre de Bartolomé aparece en cada lista de los discípulos: Mateo 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:14, Hechos 1:13. Este no era el primer nombre, no obstante, fue su segundo nombre. Su primer nombre probablemente era Natanael, a quien Jesús llamó un verdadero israelita, en quien no hay engaño, según Juan 1:47. El Nuevo Testamento nos da muy poca información sobre él. La tradición indica que fue un gran investigador de la Escritura y un estudioso de la ley y los profetas. Se transformó en un hombre de rendición completa al carpintero de Nazaret y uno de los misioneros más aventureros de la iglesia. Se dice que él predicó con Felipe en Pirgia y Hierápolis, también en Armenia. La iglesia de Armenia lo reclama como su fundador y mártir. Sin embargo, la tradición dice que él predicó en India y su muerte parece haber tenido lugar ahí. Murió como un mártir por su Señor. Fue despellejado vivo con cuchillos. Qué horrible. El final, ¿verdad? Humano de estas personas. Santiago el Anciano Boanerges, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Juan el apóstol, un pescador que vivió en Betsaida, Capernaum y Jerusalén. Predicó en Jerusalén y Judea y fue decapitado por Herodes en el año 44 después de Cristo, según Hechos 12:1-2. Fue miembro del círculo interno llamado así porque estaba formado por los que recibieron privilegios especiales. El Nuevo Testamento nos cuenta muy poco sobre Santiago. Su nombre nunca aparece separado del de su hermano Juan. Ellos eran un dúo inseparable. Marcos 19:1, 19:20. Mateo 4:21, Lucas 5:1-11. Fue un hombre de coraje y espíritu de perdón. Un hombre sin envidia viviendo a la sombra de Juan. Un hombre de extraordinaria fe. Fue el primero de los 12 en convertirse en mártir. Santiago el menor o el más joven. Santiago, el menor o más joven, hijo de Alfeo o Cleofas y María, vivió en Galilea. Fue el hermano del apóstol Judas. De acuerdo a la tradición, él escribió la epístola de Santiago. Predicó en Palestina y Egipto y fue crucificado en Egipto. Santiago fue uno de los discípulos menos conocidos. Algunos estudiosos creen que fue el hermano de Mateo, el recaudador de impuestos. Santiago fue un hombre de carácter fuerte y un tipo de los más ardientes. La tradición nos cuenta que él también murió como un mártir y su cuerpo fue cortado en pedazos. La sierra se convirtió en un símbolo hasta el día de hoy para recordarlo. Juan Boanerges, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Santiago, el apóstol, fue conocido como el discípulo amado, un pescador que vivió en Betsaida, Capernaum y Jerusalén, y fue miembro del círculo interno. Él escribió el Evangelio según San Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis. Predicó entre las iglesias de Asia Menor. Desterrado en la isla de Patmos, fue más tarde liberado y murió de muerte natural. Juan fue uno de los apóstoles prominentes. Es mencionado en varios lugares en el Nuevo Testamento. Fue un hombre de acción, era muy ambicioso y un hombre con un temperamento explosivo y un corazón intolerante. Su segundo nombre fue Boanerges, el cual significa hijo del trueno, Él y su hermano Santiago vinieron de una familia de mejor posición que el resto de los apóstoles, siendo que su padre contrataba sirvientes en su negocio pesquero, según Marcos 1:20. Él pudo haberse sentido
Por sobre el resto, estuvo muy cerca de Pedro. Actuaron juntos en el ministerio. Pedro, sin embargo, era siempre el vocero del grupo. Se dice que un atentado fue realizado contra su vida mediante un cáliz de veneno del cual Dios lo salvó. Murió de causas naturales. Un cáliz con una serpiente es el mismo símbolo de él hasta el día de hoy. Judas Iscariote, el traidor, fue el hijo de Simón, quien vivió en Queriot de Judá. Él traicionó a Jesús por 30 piezas de plata y luego se ahorcó según Mateo 26, 14, 16. Judas, el hombre que llegó a ser el traidor, es el enigma supremo del Nuevo Testamento, porque es duro ver cómo alguien que estuvo tan cerca de Jesús, que vio tantos milagros y oyó muchas de las enseñanzas del Maestro, pudo entregarlo en manos de sus enemigos. Su nombre aparece en 3 listas de los 12 apóstoles: Mateo 10:4, Marcos 3:19, Lucas 6:19. Se dice que Judas vino de Judá, cerca de Jericó. Él era un judío y el resto de los discípulos eran galileos. Era el tesorero del grupo y estaba entre los que lideraban las conversaciones. Se dice que Judas era un judío nacionalista, violento, que siguió a Jesús con la esperanza de que a través de él sus sueños y su llama nacionalista pudieran ser realizados. Nadie puede negar que Judas fuera un hombre codicioso y a veces usó su posición como tesorero del grupo para tomar dinero del monedero común. No hay una razón cierta de por qué Judas traicionó a su maestro, pero no fue su traición en lo que colocó a Jesús en la cruz, sino nuestros pecados. Tenemos a Judas o Lebeo, hijo de Alfeo, o Cleofas y María. Fue hermano de Santiago, el más joven. Fue uno de los apóstoles de los que se sabe poco y vivió en Galilea. La tradición dice que predicó en Asiria y Persa y murió como un mártir en Persia. Mateo o Leví, hijo de Alfeo, vivió en Capernaum. Fue un publicano cobrador de impuestos. Él escribió el evangelio que lleva el nombre de él. Murió como mártir en Etiopía. Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás, era un pescador que vivió en Betsaida y Capernaum. Hizo trabajo evangelístico y misionero entre los judíos, yendo tan lejos como a Babilonia. Fue un miembro del círculo interno y escribió las 2 epístolas del Nuevo Testamento que llevan su nombre. La tradición dice que fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo. Felipe. La tradición dice que Felipe predicó en Pirigia y murió como mártir en Hierápolis. Felipe vino de Betsaida, el pueblo del cual Pedro y Andrés vinieron. Simón el Celote, uno de los apenas conocidos seguidores llamado cananista o celote, vivió en Galilea. La tradición dice que fue crucificado. Tomás Dídimos vivió en Galilea. La tradición dice que trabajó en Partia, Persia e India, sufriendo martirios cerca de Madras en el Monte Santo. Tomás fue su nombre hebreo, Dídimos su nombre griego. Algunas veces fue llamado Judas. Mateo, Marco y Lucas no nos cuentan nada más sobre Tomás excepto su nombre. Sin embargo, Juan lo define más claramente en su evangelio. Tomás apareció en la resurrección de Lázaro. Tomás llegó a creer mediante la duda. Por naturaleza él era pesimista, era un hombre desconcertado. Aún así fue un hombre de valor. Fue un hombre que no podía creer hasta no haber visto. Era un hombre de devoción y fe. Cuando Jesús resucitó, volvió e invitó a Tomás a poner a su dedo en las marcas que dejaron los clavos en sus manos y en su costado. Y es aquí donde vemos a Tomás haciendo la confesión de fe más grande: mi Señor y mi Dios. Las dudas de Tomás fueron transformadas en fe. Estimados amigos y hermanos, espero que tengan la paciencia para poder llegar hasta aquí. Y se solicitan discípulos y discípulas hasta el día de ahora. Estos hombres, según la historia, tenemos más información y podemos ver que sus vidas, algunas eran de origen sencillo, otras no,
y tenían diferentes procedencias económicas, culturales, pero nos preguntamos qué fue lo que Dios vio en ellos, y yo me atrevería a decir que lo que Dios vio es aquella disposición de seguirle, porque no era fácil, tenían que dejar y abandonar toda su vida y seguir al Maestro. Y seguir a Jesús implicaba que no tenían una ruta, no tenían una agenda, no tenían nada establecido. Ellos perdieron sus vidas para ganar la vida de Cristo, para ganar las almas que Dios iba poniendo en sus caminos. Unos murieron despellejados, murieron aserrados, murieron en condiciones infrahumanas, y muy pocos de ellos murieron de condiciones naturales. Vivieron una vida, me imagino yo, bastante austera, ¿verdad? Sobria, con lo necesario, me imagino. Y estos hombres para mí simbolizan una semilla. Ellos se sembraron, ellos permitieron que Dios, como buen agricultor, los sembrara en aquellas tierras lejanas del oriente, y desde ahí el Señor seguiría usando a otros discípulos para regar su mensaje, para que se preservara hasta el día de hoy, para que esos escritos que encontraron hasta el día de hoy, y que aunque muchos estudiosos, ¿verdad?, de la ley y de la Santa Escritura tengan discrepancias en la traducción, y eso sea hasta un punto de inflexión, digámoslo así, pero lo importante es que el rema no se perdió. Lo importante es que ese legado de fe hasta nuestros días, estimados amigos, los podemos saber porque ellos se sembraron. Cristo fue la semilla principal que se sembró, con su vida, con su sacrificio, con su obra, con su mensaje divino. Cristo se sembró en sus vidas, y ellos sembraron sus vidas para que hasta el día de ahora nosotros sepamos del Evangelio. Tengo la oportunidad de haber nacido en El Salvador, y supe que los inicios del Evangelio en nuestro país fueron muy duros. Los inicios del Evangelio fueron de mártires también, porque en nuestro país murieron muchos misioneros que venían, ¿verdad?, de Norteamérica. Y en ese tiempo, ¿verdad?, en esos años era difícil, apedreaban a la gente que creía en Jesús y que era opuesta a la religión que todos conocemos. Pero estas vidas no fue en vano que se sembraron. Al día de hoy nosotros existimos y la iglesia cristiana existe porque estas vidas decidieron venir, aventurarse en este país que tal vez en ese entonces no tenía condiciones hospitalarias para los misioneros. Pero Dios les dio esa misión, les encomendó, porque Dios sabía y veía generaciones perderse. Y yo te puedo decir de que tuve ancestros, ¿verdad?, que murieron en la religión común, que murieron sin Dios. Y soy muy afortunada por poder expresar que el Evangelio llegó a mi vida, llegó a mi familia, llegó a través de mis abuelos maternos. Y mis abuelos paternos conocían, ¿verdad? Ellos estaban en la religión cristiana, pero eran más, un poquito más, no sé, se me va la palabra, pero era más recalcitrante y tendía a ser más a religión. Pero gracias a esos hombres y mujeres de Dios que un día decidieron sembrarse, es que ahora nosotros conocemos el Evangelio. Ahora mi hijo y los hijos de sus hijos probablemente no van a dejar de creer en ese Dios puro. Y te puedo decir que por la misericordia de Dios y por esos hombres y mujeres que fueron obedientes, podemos hoy gozar de esa salvación. Probablemente en tu país fue parecido, y hasta el día de hoy, ¿verdad?, no creo que en las naciones no recordemos a estas personas, a estos misioneros que se sembraron, que dieron su vida, así como Jesús.
dieron su vida creyendo que un día generaciones enteras iban a venir a los pies de Jesús. Se solicitan discípulos, se solicitan mujeres que le crean a Dios, se solicitan hombres que le crean a Dios, se solicitan jóvenes que le crean a Dios, se solicita una generación que decida pararse en la brecha por su familia, por sus amigos, por todas las personas que están muriendo sin Dios. Yo te he contado esos testimonios en donde he conocido tantas personas que han tenido lo material, pero están vacíos, no tienen lo espiritual, están muriendo porque te puede llenar un momento las cosas terrenales, pero quien llena y sacia tu vida en 3 áreas es Cristo Jesús. Tú puedes tener millones y ni siquiera saber qué hacer con tanto dinero y con tantas cosas materiales, pero si no tienes a Cristo, estás vacío, porque llega un momento del ser humano que todos nacemos con ese vacío, y ese vacío no lo llenan las cosas, lo llena Cristo, lo llena Dios. Él nos diseñó con ese vacío porque Él nos diseñó para gloria y alabanza de su nombre. Y dice la palabra del Señor que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, y es necesario que le adoren porque Él nos ha creado para gloria y alabanza de su nombre. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado desde que tú probablemente, ¿verdad?, aceptaste a Jesús, lo seguiste un tiempo y luego sentiste que se enfrió tu vida. Esa es nuestra falta de devoción, porque somos nosotros los que permitimos que llegue a ese nivel de enfriamiento espiritual. Somos nosotros los que nos enfocamos y nos afanamos y nos distraemos en cosas que en el espíritu, que en las cosas que agradan a Dios. La vida cristiana no es que alguien te diga que todo es malo ni todo es pecado. La vida cristiana es querer poner tus pies justo donde los puso Jesús. ¿Qué hacer en cada situación? Venir a Él y preguntarle qué debo hacer, a dónde debo ir, cómo. Que ya no vivas tú, sino que Cristo viva en ti. La vida cristiana es buscarle con un anhelo grande y dejar que Él more, que Él mande en tu vida, que Él lidere tu casa, que Él lidere tu familia, que Él lidere tus emociones, tus sentimientos, hacia dónde vas, cuándo, cómo. Esa es la verdadera vida cristiana que todos debemos de buscar y anhelar. La vida cristiana es una vida de constante rendimiento, sometimiento. La vida cristiana no es que yo ya lo alcancé todo y que yo soy mejor que todos porque oro más y que yo soy perfecta y no me equivoco. La vida cristiana es de sumisión, que todos los días sé que peco, que todos los días necesito estar bajo los pies del Señor para que Él me ayude, me levante, me restaure, para que constantemente con jabón de lavadores, por medio de su palabra, yo pueda ser esa persona que Él necesita que sea. Yo pueda prestarle mi boca, mis labios, mis ojos, mis manos. En una ocasión yo trabajé durante muchos años en el gobierno de mi país como secretaria, y recuerdo que me preguntaban por qué no bailaba yo en las fiestas, y recuerdo que el Espíritu Santo me guió a contestarle a esa persona y le dije: ¿usted cree que yo tendría la misma autoridad de hablar la palabra de Dios si usted me ve participar en un baile, en una fiesta, deleitarme a mí misma y después estarle hablando de un tema espiritual? ¿Usted cree que mi mensaje va a tener el mismo impacto? ¿Usted cree que Dios se va a agradar, que yo me agrade de ambas cosas a la vez, de las cosas de la carne y que me agrade también de Él? Esa persona me dijo: tiene razón, pero ese mensaje, esa respuesta, créanme, no vino de mí, porque yo me admiré y dije: tienes razón, Señor, tienes razón. Y una fuente no puede dar 2 clases de agua, y la primera que necesita ese mensaje soy yo. Yo necesito limpiarme, purificarme a diario, porque a diario se nos presenta la oportunidad de pensar contrario a lo que Dios quiere que piense, a sentir, a hablar, a mirar, a oír, a vivir de la manera contraria en cómo a Dios le agrada. Pero por eso necesito venir
a su presencia, a conectarme, a orar. Y entre más y más lo busque, voy a menguar yo, mis sentimientos, lo que yo pienso, el yo, el ego, voy a menguar, se va a morir eso. Y va a ser el Señor el que va a vivir. Y la palabra es sabia porque la palabra de lo que nos está hablando es: si tú te sometes a mí, si tú me buscas de corazón, yo voy a vivir en ti, yo voy a ser mi casa, que tu corazón va a ser mi casa. Eso es lo que Dios nos está hablando. Tu corazón va a ser mi casa. Yo voy a vivir en ti, yo voy a pensar en ti, yo voy a hablar en ti. La vida de Cristo no es fácil, es cierto, pero no es fácil si yo la vivo en mis fuerzas. Pero si yo le digo: Señor, tómame de la mano, guíame, enséñame, entonces voy a estar viviendo la mujer del Espíritu, el hombre del Espíritu. Hay personas que están muriendo sin esperanza, en enfermedad, en soledad, en depresión. Y la iglesia somos nosotros. Tenemos que levantarnos en el poder del Espíritu Santo para cambiar, para tocar esas vidas. El Señor quiere a través de nosotros como instrumentos operar esas vidas. Quiere alcanzar esas vidas en donde tú andes. Vienen días en donde solo vas a tener 3 minutos para hablar con una persona, pero esos 3 minutos harán la diferencia. Se solicitan discípulos y discípulas. Se solicitan discípulos. Gente que vaya en contra de la corriente, gente que diga: yo sé que Dios puede cambiar mi vida, yo sé que Dios puede quitar toda ceguera espiritual, toda atadura. Yo sé que hay una mejor manera de vivir y la vida que agrada a Dios, Dios me la puede enseñar. Yo sé que Él me puede tomar de su mano. Yo sé que Él puede cambiar mi familia, mis generaciones. Y si el Señor comienza contigo, no va a parar, porque Él a través de ti ve generaciones. No solo te ve a ti, a través de mis abuelos Dios vio generaciones. Dios vio a mi mamá, me vio a mí, vio a mi hijo. Y te das cuenta cuántas generaciones te estoy hablando. Dios no solo cambió a mis abuelos, vino a cambiar el linaje de nuestra vida. Probablemente estuviéramos muertos ya, probablemente no existiría, no estaría aquí, pero Dios me prestó vida. Dios me dio la vida para que yo le sirva, para que yo pueda darte este mensaje. Yo no sé a qué país está llegando, y alabo a Dios por todos los países hermosos que Dios conecta gente en este canal. Y si tú estás compartiéndolo, estamos creciendo gracias a eso. Estamos llegando a vidas que están tal vez en casualidad, pensaron que este mensaje llegó, pero fue Dios que les puso la hora, la ocasión, el momento para decirte que tu vida es importante para Dios, que Dios tiene un plan para ti que te va a cambiar, pero que la puerta es Cristo. De ahí comienza todo. El cambio viene con un pequeño paso de fe, de entregarte por completo a Él, de creer que en la cruz Él hizo una obra sanadora, restauradora y liberadora, y que la sangre de Jesús no fue vertida en vano, que la sangre de Cristo lo llena todo y es capaz de romper toda cadena, toda maldad, y que es capaz de darnos una vida y vida en abundancia, y que todas las cosas se pueden solucionar en Él, y que probablemente vamos a pasar ciertas circunstancias, consecuencia de nuestra rebeldía, de nuestro pecado, pero Él en este día nos está diciendo que hay esperanza, que si te han dado un diagnóstico desalentador en donde ya no hay nada que hacer, para Dios ese diagnóstico no sirve, no vale, porque Él dio la vida. Él es el que te formó en el vientre de tu mamá. Él es el que dijo cómo ibas a ser, las características que ibas a tener, y Él es tu sanador. Él es tu pastor, Él es tu liberador, que si te fallaron, que si no crees ya en nada, en Él tenemos que poner nuestros ojos, en Él, en el autor y en el consumador de la fe. Que si te dañó la gente, que si te tiraron piedras, hablaron de ti, piensa que también en Él, vete reflejado en Él, en la injusticia,
en que sus discípulos todos muy preciosos y muy lindos, pero lo abandonaron, le fallaron. Y eso no puede borrarlo nadie. Aunque le hayan servido, ellos también lo abandonaron y lo dejaron solo en ese momento. Cada quien corrió por su vida y cada quien amó más su vida y fue quizás hasta cierto punto mentira ese deseo de ellos, porque valoraron más su vida. Y creo yo y pienso que estos hombres vivieron con esa carga, ¿verdad? Muchos de ellos, tal vez eso no está escrito, pero recordemos que el ser humano es así, de remordimiento, de culpa. Y estos hombres, cuando le estaban ofrendando la vida a Dios por medio de esa causa, estos hombres se purificaron más porque pagaron con su vida su fe. Su fe fue probada hasta el último momento que Dios les prestó la vida. Y yo quiero decirte, ¿verdad?, de que si tú has sentido enfriamiento, hoy es el día en que el Espíritu Santo puede encender esa llama. Si tú has sentido que no tienes fuerzas, que ya los problemas te ahogaron, hay esperanza. Él es torre fuerte, dice que a Él correrá el justo y levantado será. Nosotros demos el primer paso, estimados amigos y hermanos. Nosotros demos pasos de fe, palabra de fe. Nosotros demos esa palabra que cambia, que alienta, que da vida, esa palabra que tiene que venir una confesión de fe de nuestro corazón, por nuestra boca, que le amamos, que le buscamos, que le servimos, que queremos ser como Él nos diseñó, que queremos que nos devuelva esa imagen que perdimos por causa del pecado. No hay nada imposible para Dios. Sanidad, liberación, falta de algo. Yo no sé, ¿verdad?, si tú has venido a sus pies destruido, pero Él es capaz de volver a formar en ti esa vasija para que el depósito de su Espíritu Santo sea restaurado. Él es el que sana, el que restaura, el que liberta, el que da oportunidades y una y otra vez. Y hoy, este día, Dios te está diciendo: yo soy un Dios de oportunidades, yo tengo la respuesta, yo soy. Mira, cuando Dios se le apareció a Moisés, le dijo: yo soy. Y yo veo un contexto en el Antiguo Testamento de discípulos, estos hombres y mujeres de Dios que Dios usó y levantó, eran discípulos, eran seguidores fieles a una causa, hombres y mujeres que lucharon contra gente terrenal, con mentes diabólicas, con enviados del diablo que los querían matar, les querían hacer daño, pero Dios los preservó. Hombres y mujeres que no se dieron por vencida, hombres y mujeres que sabían para qué Dios los había levantado, para qué Dios los había preparado, cómo Dios los había introducido en sus planes. Miren, si uno de ellos se tuerce, se arruina toda la ecuación. El Señor tenía tan planeada hasta su simiente, su linaje, que una sola cosa que se hubiera alterado, altera todo. Hasta los errores de muchos de ellos también entraron en la voluntad de Dios. Yo quiero finalizar, ¿verdad?, orando, pidiéndole al Señor que esta convocatoria, se solicitan discípulos, seguidores de Cristo, de Dios en estos tiempos de caos. Serás tú el que va a atender esa convocatoria y le vas a decir: Señor, heme aquí, Señor, con mi vida así como estoy. Yo quiero, Señor, ser esa convocatoria que diga sí, Señor. Padre, gracias te doy por estos medios, por esta oportunidad. Señor, cubre con tu sangre preciosa este mensaje. Yo sé que tú estás hablando, Señor, a la vida de muchas personas que probablemente te sirvieron un tiempo, pero abandonaron, Señor, ese fuego. Y por tu Espíritu Santo, Señor, tus ángeles están ministrando sanidad y liberación a todo aquel que en esta hora está aceptando esa convocatoria del cielo, Señor. Tú les vas a guiar a toda verdad, tú les vas a guiar a dónde congregarse, a dónde aprender palabra, a dónde estar entrenándose, a dónde orar, Señor.
tú les vas a guiar para que suban de nivel, para que sus vidas no sean iguales. Y a todos los que oran y ya tienen una vida contigo, les vas a avivar el fuego. Se van a soltar los dones, Señor, los milagros, los frutos del Espíritu, porque esto es express, Señor. Tú no necesitas que perdamos el tiempo. Esto es ya, Señor, esto es ya. Y queremos entrar en tu voluntad perfecta, express. Sí, Señor. Rogamos, Padre, que nos mantengas, nos sostengas, nos ayudes, nos des fuerza, nos libres de todos los dardos del enemigo, porque no es fácil servirte. El enemigo envía cosas para que no avancemos, pero mayor es el que está con nosotros que el que está aquí en el mundo, Señor. Adoro tu nombre, Espíritu Santo. Tú estás tocando y liberando corazones, mujeres, hombres. Tú estás tocando, Señor, esa vida, esa sanidad se está dando, Señor, en huesos, en tendones, en vidas, Señor, en diagnósticos que son muy delicados, pero para ti no hay nada imposible. Tú eres nuestro sanador. Tú eres Jehová Rafa, Jehová Nisi, El Shaddai, Yodhei Baihei. Tú eres el poderoso de Israel, el que no pierde ninguna batalla, Señor. Adoramos tu presencia. Expándenos, Señor, al norte, al sur, al este y al oeste. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, trae a tus pies todas las personas que no quieren venir, Señor, y que hay una palabra, que hay un atalaya, Señor, que está hablándoles, está advirtiéndoles, Señor, que tú quieres salvar sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, por nuestros gobiernos, nuestros líderes, Señor. Bendícelos y sé tú, Padre, gobernando nuestras naciones. Sé tú, Señor, teniendo misericordia, Dios mío, porque el mundo ha cambiado. Pero eres tú, Señor, el que tiene la última palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Sé bendecido. Vamos a continuar quizás en una segunda parte, porque hay mucho que hablar sobre el discipulado. En este canal puedes encontrar alguna guía también. En alguna ocasión recuerdo que hice una serie del discipulado, pero es un tema muy extenso, ¿verdad? Que debemos de ahondar y sobre todo tener la disposición en nuestro corazón. El Señor te bendiga. Nos vemos pronto.